En este video vamos a ver el desarrollo folicular. Que tú me puedes preguntar, ¿qué es un folículo? Pues bien, así como para que haya una mariposa tiene que haber una oruga, para que haya un ovario tiene que haber un folículo. Y ese es un proceso muy importante para entender la fisiología del ciclo menstrual, para entender cómo ocurre el embarazo, para entender un montón de cosas. Pero lo bueno es que es algo sencillo, o al menos eso es lo que he intentado en este video, que sea muy fácil para ti de entenderlo. Pero antes de iniciar, quiero que sepas que este es el primer video de una gran serie de videos que realizaré para crear una playlist en el que veremos todo lo que deberías saber sobre el apartado de ginecobstetricia. Así que pues bien, no siendo más, comencemos. Tú debes saber que empieza el feto. El feto tiene aproximadamente unos 2 millones de folículos y a la hora de nacer ya tiene solamente 500.000, que aún así pues es un número bastante importante. Ellos se reproducen en la fase meiótico, en la fase 1, pero ahí se quedan en stand-by hasta que llega la adolescencia y comienza el ciclo menstrual. Es muy importante la trascendencia que tiene este proceso del folículo, ya que pensemos que una mujer va a tener un hijo con un hombre, pues esa información de ese ovario, al tener ese proceso del folículo, tiene la información de los hábitos, de lo que ha realizado en el último tiempo, más específicamente en los últimos 85 días. Pero hay otros autores que dicen que es de 2 años. Así que esto quiere decir que la trascendencia de lo que haces en esos últimos 2 años puede hablar de cómo estará tu ovario para tener ese hijo que tanto deseas. Así que bueno, vamos a dividir este proceso del desarrollo folicular en 2 etapas. La primera es la fase tónica y la segunda es la fase de ovulación. Entonces nosotros tenemos lo más primitivo en términos del folículo, que es el folículo primordial, y vamos a buscar que este llegue al folículo primario. Para que esto ocurra es gracias a hormonas, más específicamente el eje hipófisis-hipotálamo-ovario, que vamos a desarrollar más este concepto en el siguiente video de ciclo ovárico. Pero mientras tanto ten presente que de la hipófisis del hipotálamo viene la GnRH, que va a la hipófisis anterior y estimula a la folículo estimulante y a la luteinizante, y ellas van al ovario a estimularlo. Entonces aquí nos vamos a quedar con la FSH. Entonces tenemos nuestro folículo primordial. Entonces este folículo está ahí quieto y llega la estimulación hormonal de la folículo estimulante y empieza a activarlo para que empiece a crecer. Pero acá hay algo importante, y es que no activa solamente uno, sino que se activan varios de estos folículos, ya que, no te lo he contado, pero cuando se acaban esos 500.000 folículos es cuando se llega a la etapa de la menopausia. Entonces, pues debe ser de a varios, o si no, ese proceso de esos 500.000 folículos sería un poco demorado. Entonces el punto es que se estimula y estos empiezan a crecer, y crece aumentando células de la granulosa con más capas, pasando así a denominarse folículo primario. Estas células de la granulosa producen estrógenos, entonces entre más haya, pues más cantidad de estrógeno hay, y en este momento la cantidad de estrógenos está aumentando bastante, ya que recuerda que no hablamos solamente de un solo folículo, sino de varios folículos que se están estimulando. Con esa estimulación aumentan las células de la granulosa y con ello aumenta la cantidad de estrógeno. Y también pues acá se produce la teca. Entonces en la teca se va a producir otra hormona que son los andrógenos. Así que como sigue creciendo y al mismo tiempo aparecen espacios entre las células, lo que permite que las células se nutran y produzcan mejor el estrógeno. Y el punto es que de acá siguen creciendo, pasando ya a la segunda fase, a la fase de maduración. Y acá empezamos a llamar fase preantral. Un antro es un hueco, una cavidad. Así que es un folículo que separa sus células de la granulosa para dar origen a un cuerpo, a una cavidad. A medida que se genera eso, se diferencia mejor en el folículo otras zonas como la zona pelúcida. Alrededor del ovocito hay una serie de proteínas. Esa es la zona pelúcida. Y es importante ya que es la que cierra el paso cuando entre el espermatozoide al óvulo, con el fin de que pues ya los otros espermatozoides que perdieron no puedan entrar al óvulo.
De todos esos folículos que empezaron, ya muchos empezaron a morir porque no tenían tantos receptores como los folículos que van ganando. Así que esos folículos, que ya son mucho más grandes y que son los que quedan, se llama corte folicular. De estos solo uno crece lo suficiente, ganándole a todos los demás, y ese es el folículo que va a ir a la ovulación. Esto lo llamaremos el folículo antral. Tiene una cavidad grandota llena de líquido. Esa cavidad se agranda tanto que rodea al ovocito, quedando rodeado el ovocito y al mismo tiempo aislado de todo lo demás. Así que el folículo antral empieza a crecer, rodeando al ovocito, reconociendo varias capas: la zona pelúcida, las células de la granulosa que se quedan en la pared y otras que se van a ir cuando se expulsa el óvulo. Y tenemos también a la membrana basal. Ese folículo ganador pues ya es demasiado grande y produce una cantidad muy grande también de estrógenos. A ese folículo maduro es el que llamamos como folículo de Graf, que cuando se revienta sale el ovocito con la zona pelúcida, la corona radiada y mucho líquido folicular. Pero ten presente que la forma en la que está ya no es algo abrupto, no es como un grano espichándolo, sino que es algo despacio, ya que es mediado por varias enzimas. Y así se produce la ovulación. Ese hueco que queda se forma el cuerpo lúteo, el cual dura 10 días y tiene un pensamiento un poco curioso, y es que si no se embaraza la mujer, pues se suicida, y con esto genera un ciclo hormonal que es el ciclo menstrual, el cual vemos en el siguiente video.